Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Libra. Les doy la bienvenida a su canal Alelía Astral y los invito a suscribirse para apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. También si quieres ganar una lectura privada es muy fácil, debes ver nuestro video completo y así conocer los requisitos para participar. Y de paso te cuento que ya tenemos lecturas privadas de pago, es una videollamada en la cual tú puedes preguntar todo lo que desees. Listo, nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario. Vamos a comenzar en este momento, mi querido amigo de Libra. El día de hoy tenemos una lectura general. Listo, no tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género e identidad sexual a quien va dirigido. Y si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. ¿Ok? Bueno, comenzamos pues. Recuerda que esta primera parte es un mensaje general de parte de todos los angelitos. Luego vamos al amor y posteriormente a la economía. Si tienes una petición especial de oración que desees hacer, puedes dejarla ya mismo en los comentarios y con todo el gusto, con todo el amor, lo haremos. Recuerda siempre escuchar este y tu signo ascendente para que tu lectura sea completa, si no pues es como que queda a medias. Y si no conoces tu ascendente, en el primer comentario también hay un video para que tú mismo lo calcules. Por favor no me dejes fechas, la idea es que tú veas el video completo y sepas cómo calcularla. Te dice: el retiro avivará tu corazón. Es un llamado específico, mi querido amigo de Libra, que en este momento tomes un espacio para ti, a solas, para meditar, para reflexionar, para recargarte de energías. Quizá todo tu entorno durante estos días ha estado un poco tóxico, un poco pesado, un poco fuerte, pero hay una promesa de que si te apartas un poquito de la situación, vas a recobrar energías y además de esto, vas a poder ver situaciones con otra perspectiva y probablemente encuentres soluciones. Tu segunda promesa el día de hoy te dice: la razón alumbrará tu vida. Mira que va mucho en consonancia con la otra situación y te está diciendo, para esa situación va a llegar la razón con una solución, con una respuesta, pero necesitas tiempo a solas. Pero ya va pasando nuestro honor y te dice: sanarás para ser mejor. Llega promesa de sanación, de restauración. Y mira lo que dice: para ser mejor, para estar mejor. ¿Ok? Así que, bueno, toma esta promesa y escribe hecho está en los comentarios para que decretes esa sanación en tu vida y en la de los que amas. Vamos a comenzar con el plano de lo sentimental. Estas son iniciales de personas con las cuales estos días van a estar pasando cosas súper importantes en el plano de lo amoroso. Por aquí sale una letra. ¿Listo? Tenemos la letra L, la C, la M, la K y la B. Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esta persona. Recuerda que si la inicial no está o el signo no se refiere, lo importante es que estamos en tu signo. ¿Listo? Pueden ser encuentros, llamadas, rupturas de contacto ceros. Ok, vamos a ver en este momento que se viene. Quiero que en este momento tú digas tu nombre y mientras yo barajo, ¿ok? Listo. Esta primera parte es para todos aquellos amigos de Libra que se encuentran justo ahora solteros, que no salen con nadie ni tienen ningún tipo de sentimiento por alguien. ¿Listo? Es para que lo tengan muy presente. Si usted no quiere volver con su ex y está soltero, esta es su lectura. Bueno, me dice: estamos en una etapa de purificación, de sacar todo aquello malo de nuestra vida, incluyendo personas, situaciones y actitudes. Sí, señores, también actitudes, porque
Cuando nosotros terminamos con otras personas, no somos las únicas víctimas, ¿sí? Hay que reconocer que en las relaciones, nos guste o no, voluntaria o involuntariamente, siempre cometemos errores también con los cuales lastimamos a otros seres humanos. Así que estás en una etapa de purificación, estás en una etapa en la cual te estés confrontando con tu lado oscuro, con tu parte no tan bonita, y es bueno, Libra, es bueno reconocerlo. Saben, a mí siempre me gustaría darles mensajes hermosos de amor, de lo que sea, de flores y colores, pero a veces el universo y nuestros guías espirituales tienen que hablarnos un poquito duro y confrontarnos realmente con las cosas que tenemos que mejorar. Y aquí hay una parte oscura que no te gusta aceptar de ti, Libra, y es momento de que te confrontes con esta situación para que puedas como mejorar, para que puedas trabajar en ello y para que atraigas cosas mejores en tu vida. Me dice que quizás estás en un proceso de búsqueda de crecimiento espiritual muy importante y bueno, te felicito, continúa perseverando por ese lado. Mira hacia tu interior cuáles son las cosas en las cuales debes mejorar, en las cuales debes trabajar, para que no siempre estés como relegando el 100% de la responsabilidad de terminar a la otra persona. Cuando hagas eso vas a tener progreso en tu parte sentimental y es como que se va a desestancar la cosa, ¿ok? Introspección y trabajo en ti. Tu segundo, la segunda parte de esta lectura de amor viene para todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien. Pueden estar juntos o separados. Puede que sea el crush, el esposo, el novio, el amante, la ex. Eso no importa, sino que haya una conexión. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Bueno, vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se espera, qué viene para esta conexión, qué te aconseja el tarot. Entonces vamos, qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se espera de ti, qué viene para esta conexión y qué te aconseja el tarot y qué carta les cubre como pareja, ¿ok? Bueno, miremos nuestro radar de signos, qué signos nos aparecen. Vamos aquí a Aries, tenemos Tauro. Aries y Tauro puede ser el signo lunar, el ascendente del Venus de esta persona especial en su vida. ¿Qué siente esta persona por ustedes? Tenemos la carta de la muerte y es una carta que nos habla no de que los sentimientos hayan muerto, pero sí de una transformación. Quizá había como una especie de obstáculo que le impedía a esta persona estar bien contigo. Y dice, yo quiero cerrar una etapa en la que Libra y yo no podíamos estar bien para comenzar algo nuevo, para que las cosas fluyan entre nosotros dos de una mejor manera. Y de esta forma, las cosas puedan ser de una manera muy diferente. Su pensamiento es que quiere que renazca esa etapa bonita en la cual la relación o la conexión de ustedes dos tenía esas alas para volar, ¿sí? Quiere ese renacimiento, o su pensamiento es que renazca la conexión, el vínculo, el contacto entre ustedes dos como una pareja en la cual el uno pueda confiar en el otro. Quiere que las cosas empiecen a fluir con fortuna, que se empiecen a dar de una buena manera y que de tu parte ya no haya tanto conflicto. No sé por qué estás tan conflictuado, no sé qué situación particular haya vivido tu relación, tu conexión, pero de lo que sí estoy segura es que aquí hay alguien que quiere que ahora en adelante las cosas funcionen en paz. Recuerda que si usted no quiere volver con su ex, no tiene por qué estar viendo esta lectura, su lectura es la de los solteros, ¿ok? O puedes ir a tu signo ascendente. Por otro lado, ¿qué se aproxima? Miren que tenemos la carta del ermitaño y yo veo que están algunos de ustedes como en una etapa de contacto cero, en una etapa donde digamos cada quien está como por su lado, pero el uno está pensando en el otro, ¿sí? Hay un vínculo, hay un vínculo allí, hay como una especie
de situación en la cual aunque se extrañan y aunque no estén en el mismo espacio físico, sí se están extrañando mucho pues el uno al otro. Sí, yo veo que Libra puede estar luchando contra los sentimientos que tiene hacia esa persona especial y que también está haciendo un proceso de autocontrol, de autorregulación de los mismos. Yo digo, déjate fluir, lógicamente lo que vayas a entregar sí hazlo de una manera muy medida, pero déjate fluir, ¿sí? Veo que aquí va a haber como un apoyo de un círculo social importante para ustedes. Pueden ser amigos, puede ser familia, puede ser una situación en la cual ustedes dos, digamos, como que encuentren un soporte social bueno que les ayude como a superar esta etapa de crisis. Yo aquí te veo súper molesto, súper enojado por una situación y me dice vas a estar como prevenido. Entonces, lleva el ritmo que tú desees, pero hazlo a tu manera, hazlo a tu modo, no te preocupes. Descubre que también hay facetas tuyas, Libra, en las que tienes que trabajar. Te hace un llamado importantísimo el día de hoy el tarot a la introspección, a no estar culpando únicamente al otro, sino también darte cuenta de que hay actitudes tuyas que tienes que mejorar, ¿sí? Me dice aquí hay que aprender como a apostarlo todo, en el sentido de que si decimos que vamos a entregarlo todo, hagámoslo. Si decimos que no lo vamos a hacer, no lo hagamos, ¿sí? Hay facetas de nosotros que tenemos que trabajar fuertemente, Libra. Vamos a ver qué nos clarifica nuestro otro tarot en este momento. Me dice, hay alguien con muchas ganas de conquistarte. Definitivamente esta persona, este caballero viene pronto hacia ti, te buscará. Yo veo una situación en la cual esta distancia que me marca este 9 de bastos se soluciona. Mira, aquí hay una distancia que está causando muchas lágrimas, mucha depresión. Sí, este otro personaje no le está pasando bien sin ti. Y pues llegó el tiempo como en el que se va a empezar a sentir con la necesidad de ya hablarte acerca de todo lo que está pasando por su cabecita. Me dice malos inicios, malos finales. Entonces si la conversación inicia con hostilidad, terminará con hostilidad. Por eso hablar desde un inicio con amor, con armonía, buscando soluciones y no culpables. Vamos a ver ahora qué nos depara la parte económica. Bueno, para los que están sin trabajo, quizá iniciar un negocio en estos días tiene luz verde de parte del universo, ¿sí? Es súper fundamental que en estos días emprendan algo. Me dice, tienes algo por ahí en mente, pero se ha quedado solo en ideas, es momento de poner a trabajar ese proyecto. Para los que están con un trabajo, tienen un negocio de emprendimiento, me dice la carta de la regeneración, algo que parecía muerto, ventas, negocios, empresas, contratos, proyectos, comienza nuevamente a resurgir, no te preocupes. Número de la suerte, el número 54. Tienen que analizar algún aspecto de su negocio, de su proyecto que es necesario que modifiquen. Bueno, a ti que llegaste hasta aquí, quiero agradecerte y bendecirte, contarte nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura privada, también estar en nuestros en vivo. La lectura se sortea entre aquellos que han cumplido los requisitos en la semana. Los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video, escribir el día de hoy el color azul y los invitamos a ir a nuestro otro canal donde también encontrarán cosas maravillosas. Vamos a hacer allá en vivos y a subir consejos de amor y lecturas generales de tarot para todos. Bendiciones, los llevamos en nuestro corazón.